para hacer este bonito proyecto en mi caso voy a hacer un juego de top con short para la talla S. Para determinar la talla del top yo voy a empezar haciéndole la parte de los senos y tengo que hacer 4 piezas exactamente iguales para saber la talla. En mi caso lo voy a hacer para una talla S, pero para que usted vea las tallas, miren, este es la copa que le puse por dentro. Para determinar esta talla yo voy a empezar con una tira de cadenas que va a ser del largo desde abajo de la copa hasta justamente el centro, aproximadamente el centro hasta aquí. Esa tira de cadenas debe medir, en mi caso, miren, 7 centímetros. Usted mide según la talla que usted va a realizar. Yo voy a tejer con un hilo bastante fino y una aguja de 2.5 milímetros. Ya en mi caso hice 3. Les voy a explicar cómo hacerlo. Ya les repito, debo hacer 4. Miren, para que quede así. Entonces comienzo con una tira de cadenas. En mi caso serían 15 cadenas. Ya les digo, mide 7 centímetros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cuando termine con las cadenas que dan el largo indicado, voy a hacer 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Tomo lazada y voy a empezar en la 1, 2, 3, 4, en la quinta cadena. Ahí voy a hacer mi segundo punto alto, porque este sería el primero. Estas cadenas que dejé serían el primero. Voy a tener un total de 14 puntos altos. O sea, voy a ir haciendo puntos altos hasta llegar al final de la tira de cadenas. Y llegué al final. En la última cadena voy a realizar en el mismo punto 2 puntos altos, 1 y 2, una cadena de separación, y en el mismo punto voy a realizar 2 puntos altos más, 1 y 2. Esta hebra aquí la voy a esconder, tomo lazada. Ahora fíjense donde hice el último punto de este lado, aquí voy a empezar a tejer y voy a hacer la misma cantidad de puntos que hice de este lado, que en mi caso son 14. Así, punto sobre punto, y escondiendo esta hebra. Voy a ir así hasta llegar al final. Ya llegué al final. Voy a subir con 2 cadenas, 1, 2, tomo lazada, giro. Estas representan el primer punto alto. Aquí en este primer huequito que se ve no voy a tejer porque este es el de este punto. En el siguiente, fíjense, para que no tengan aumentos ni disminuciones, ahí es donde fíjense que les va a quedar así como un huequito aquí, pero este es de este punto. Voy a contar entonces. En este caso voy a tener 16 puntos altos porque fueron los 14 que realicé más los 2 de aumento que realicé ahí delante. Voy a realizar los 16 puntos altos y usted necesita, si es principiante, los cuenta para que no se confunda ahí al inicio. Igual que aquí ahora, cuando lleguemos al centro también se puede equivocar. Son pocos puntos y puede ir contando vuelta a vuelta. Vamos a llegar hasta aquí. $16 entonces. Ahora aquí en el huequito de aquí del centro, donde deje el espacio de cadena, ahí voy a realizar 2 puntos altos. Entonces en este caso tendría 18. Ahí realicé 2 puntos altos, una cadena de separación y aquí 2 puntos altos también, 1 y 2. Y ahora voy a regresar con la misma cantidad de puntos que del otro lado. Aquí también puede tener confusión a la hora de entrar, puede aumentar o disminuir puntos.
por eso, como les digo, usted vaya contando. Y voy a ir haciendo de esta manera cada una de las vueltas. Cuando llegue aquí al final, subo igual con 2 cadenas, regreso y voy a hacer aquí en el medio 2 puntos altos más separados por una cadena. Y voy a ir así hasta tener el tamaño de la copa que yo necesite. Así de fácil. En mi caso, miren, en mi caso yo hice 7 vueltas. 7 vueltas y ya tengo el tamaño de la copa que necesito. Pero bueno, usted lo hace, ya les digo, según la talla que usted necesita. Les voy a decir entonces la altura total. Tiene 12 centímetros de alto y un ancho total de 14 centímetros. Cuando realice, en el caso de la primera copa, la primera copita corte el hilo y la segunda sirve para empatar. En este caso igual, hice la primera, corté el hilo y ahora la segunda voy a dejar y les voy a enseñar cómo empato como uno las dos piezas. Y ya terminé la última vuelta, miren, voy a determinar como el derecho, como una vuelta va hacia allá y otra hacia acá, pues usted coge el derecho que prefiere. Yo generalmente escojo la última vuelta que hice, por lo tanto este sería el derecho. Entonces, como este es el derecho, el siguiente, este es el derecho, voy a poner revés contra revés, así. Y aquí debajo voy a hacer entonces puntos bajos por todo el borde. Voy a empezar por aquí debajo. Pongo aquí en la misma esquina. Empiezo con uno deslizado porque ya aquí hice uno. Y una cadena. Ahora aquí dentro de la vuelta voy a hacer un punto, fíjense que coincidan las dos tapas para no tener puntos de más. En la unión de vuelta con vuelta voy a hacer otro, aquí detrás también, y voy a ir así hasta llegar al final. Uno dentro y uno en la división. Cuando lleguemos aquí, cuando llegue al final hago una cadenita para subir, y aquí sí es más fácil porque es punto sobre punto. Cuando llegue aquí voy a realizar aquí dentro un punto bajo, una cadena, dentro también un punto bajo y entonces continúo. Antes de cerrar ubico mi copa para que quede cubierta adentro. Y cuando terminé de cerrar la segunda copa, pues voy a hacer esta franjita de abajo que va a unir las copas y va a pasar por detrás toda la espalda porque esta blusa la voy a cerrar adelante. En mi caso yo la hice de 5 centímetros, este ancho 5 centímetros. Subí con 10 cadenas. Cuando terminé en la número 10 hice 3 cadenas más, regresé y comencé en la 4 de aquí de la base y hice 10 puntos bajos. He ido haciendo 10 puntos altos, perdón. He ido haciendo, miren, de la siguiente manera. Ahora les voy a decir cómo lo uno aquí. Cuando hago mis 10 puntos altos, voy a ir empatando justo en cada empate de la vuelta anterior. Miren, aquí estoy en esta vuelta. En la siguiente, dejo un punto en el siguiente, que es donde está aquí este empate. Aquí voy a hacer un punto deslizado. ¿Ven? Así se van uniendo. Ahora voy a hacer en el siguiente un punto deslizado. En el siguiente punto deslizado, ya ahora me corresponde hacer otra vuelta, giro, tomo la lazada y aquí en el primer punto entonces voy a hacer mi punto alto y voy a ir así hasta el final, hasta tener mis 10 puntos altos normalmente, y voy a ir así de esta manera hasta llegar al final. Aquí voy a ir hasta aquí con mis 10 puntos, subo con 2 cadenas, giro y voy a hacer hacia atrás otra vez mis 10 puntos altos y empato aquí como les expliqué. Cuando termine, cuando llegue aquí al final, tienen que coincidirme la misma cantidad de vueltas, con la misma cantidad de vueltas en las copas. Cuando llegue hasta aquí voy a seguir haciendo esta misma bandita de 10 puntos altos hasta tener todo el ancho de la espalda que usted necesite a la talla
que usted vaya a realizar. Cuando yo termine para mi talla S, les voy a decir en centímetros de qué tamaño hice la banda. Cuando termine el ancho de la espalda que corresponda el otro seno, pues voy a empatar aquí y voy a seguir haciendo bandas hasta llegar al final. Ya tejí todo el largo de mi banda, miren, mide 38 centímetros desde un seno al otro, 38 centímetros, ahí continué y seguí aquí y le di otro pedacito, que esta es la parte que va a ir delante. A esto le di 5 centímetros. Ahora voy a hacer el del otro lado, que no comencé, lo dejé para el final porque del otro lado es donde voy a hacer los ojales. Miren, ahora voy a entrar aquí en el primer punto que hice, en el primer punto cadena por el que comencé. Ahí voy a entrar mi hilo y voy a hacer puntos altos y voy a hacer la misma cantidad de puntos de vueltas que aquí, pero en la última vuelta es donde voy a hacer los ojales y ahora les voy a decir cómo. Y para hacer los ojales en la última vuelta, como les decía, aquí solamente hice 2 puntos altos, hice una cadena de separación, dejé un punto en la base, realicé 4 puntos altos, una cadena de separación, un punto en la base y terminé con 3 puntos altos en la base. En mi caso voy a poner solo 2 botones, pero usted, bueno, según la cantidad de puntos altos que haya hecho, la cantidad de botones que desea poner, pues hace la distribución. Y luego por todo el borde le hice punto bajo, aquí en el huequito también hice un punto bajo para darle más firmeza y pasé por todo el borde aquí debajo y le hice punto bajo para que quede como una terminación más firme. Ahora miren, le hice este adorno al top, que se lo hice con otro color, con un beige más claro, y vamos a explicar cómo hacerlo. Voy a entrar aquí en la base, aquí voy a entrar mi hilo voy a hacer una cadena aquí para ajustar, así, paso hacia acá para ir escondiendo este hilo. Tomo lazada, aquí yo voy a dejar un punto y en el siguiente, o sea, voy a dejar 2 puntos, 1, 2, y en el siguiente voy a hacer un punto alto. En el mismo punto, otro punto alto, voy a tener en total 3 puntos altos en el mismo punto. Una cadena de separación y en el mismo punto voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a dejar 1, 2 cadenas, tomo lazada, no, aquí no. Voy a dejar 1, 2 y en la tercera voy a hacer un punto bajo. Así. Ahora sí voy a tomar lazada y voy a dejar 1, 2 y en el tercero voy a hacer el mismo abanico que hice aquí. 3 puntos altos, una cadena de separación y 3 puntos altos. Y voy a ir así hasta darle toda la vuelta a la copa. En dependencia de la cantidad de puntos que usted hizo, pues va a distribuir los puntos para tratar de que aquí en el centro no me quede ningún abanico. Miren, yo hice que en el centro me quedara un punto bajo para que me quede el huequito así. Fíjense, aquí yo distribuí los puntos, aquí al final tuve que dejar solamente uno para que me dieran los puntos. Usted, bueno, hace la distribución que necesite. Entonces voy a ir así hasta darle toda la vuelta, tratando, como les dije, de que aquí quede en el centro un punto bajo y que tenga la misma cantidad de abanicos de un lado que del otro. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. ¡Gracias!
y terminé en la primera vuelta de abanicos. Aquí al final, se me fue el último, aquí al final termino igual con un punto deslizado aquí en la base como mismo empezamos. Hago una cadena y este hilo lo voy a cortar. Luego lo voy a esconder. Lo voy a cortar porque es que si me deslizo para hacer la otra vuelta, pues se nota porque es otro color. Este hilo lo voy a perder dentro de este mismo hilo. Luego yo lo hago con una agujeta más fina para poder esconderlo así dentro de este. Y voy a comenzar la segunda vuelta de abanicos aquí, de este lado también, para que me queden los dos al derecho en el mismo sentido. Voy a empezar entonces aquí en la siguiente vuelta, en la unión aquí, voy a entrar mi hilo, hago una cadena que sería el punto deslizado, esta hebrita la voy a esconder aquí dentro, tomo lazada y aquí en la cadena que dejé de separación en el abanico voy a empezar a hacer puntos altos escondiendo esta hebra. Así, este es mi primer punto alto, 2, voy a ir escondiendo la hebra, 3 y así hasta tener 9. Y 9. Aquí cuando llegué al 9 sin hacer cadena de separación ni nada, tomo lazada y solamente voy a ir al otro huequito. Y voy a hacer igual 9 puntos altos. Y ya, así de fácil es la segunda vuelta. Me va a quedar así. Voy a hacer 9 puntos altos y aquí, cuando llegue al final, de la misma manera que hice aquí, aquí en el siguiente empate, voy a hacer un punto deslizado y corto mi hilo. Para hacer este tirante, miren qué bonito queda. Es muy suave, muy fácil, no se tuerce. Voy a entrar aquí en el centro, así. Voy a entrar el hilo carmelita. Voy a ir escondiendo la hebra así. Voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Tomo lazada y aquí en este mismo huequito voy a hacer un punto alto. Vamos a ir siempre escondiendo la hebra. Voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Este hilito así pequeño se puede cortar, que no se va a deshacer. Tomo lazada y aquí en el espacio que queda entre los dos puntos, ahí voy a hacer un punto alto. Subo con 3 cadenas y ahí en ese espacio hago un punto alto. Voy a ir así, 1, 2, 3, hasta tener el largo total del tirante. El largo total del tirante, en mi caso, vamos a ver los centímetros que tiene. Yo le di 34 centímetros y llegué al final del largo deseado. Subo igual con 3 cadenas y aquí en el primer huequito no, en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Voy a ir en una vuelta, voy a ir dejando uno y en la siguiente vuelta sí voy a pinchar aquí para que no aumente ni disminuya. Si usted prefiere, pues va contando la cantidad de huequitos que tenga y en cada vuelta tiene que tener la misma cantidad. Voy a seguir haciendo 2, 3 cadenas y así en cada huequito voy a hacer un punto bajo. Voy a ir así. Cuando llegue aquí voy a terminar
siempre aquí en este huequito, miren, para que me quede así, todos aquí, y voy a hacer tantas vueltas necesite para tener el ancho que usted prefiera. En mi caso, miren, yo realicé 1, 2, 3, 4 vueltas. Yo fui y vine 4 veces y así me quedó. Cuando terminé mis 4 vueltas, pues por la parte del revés, miren, lo ubiqué así y aquí realicé punto bajo. Corto la hebra y la pierdo y así me queda el tirante. Y así me quedó, miren, los tirantes. Los pegué a 12 centímetros de aquí, a 12 centímetros por detrás. Ahí lo pegué, los dos a la misma distancia. Así se ve la blusita, el top. Miren, le puse unos botoncitos aquí delante. Usted se la prueba que quede bien ajustada. Y también le puse, miren, unos enganchitos aquí para que esta tapita, como me quedó un poco larguita por dentro, pues que no se cayera así y entonces quede como más ajustada con estos enganchitos. Y así queda el top. Para hacer el short voy a usar 3 tonalidades de carmelita. Este es el del top, un carmelita un poco más claro, y el cremita que usamos en el top. Voy a hacer unas rayas. Voy a comenzar por la faja, que sería en punto elástico con este hilo del mismo carmelita del top. Para esto voy a empezar con una tira de cadenas. Voy a medir la parte más ancha del cuerpo, la parte de las caderas, que es la parte más ancha, y esto va a determinar el ancho de esta faja. En mi caso hice una tira de cadenas de 88 centímetros. A esta tira de cadenas comencé con una vuelta de punto alto. La tira de cadena queda aquí, hice el punto elástico hacia arriba. El punto elástico, miren, les voy a explicar aquí muy breve si usted no conoce cómo es el punto elástico. El punto elástico en la primera vuelta de punto alto, que va a quedar así como esta, le voy a explicar bien breve por si usted no conoce el punto elástico o lo conoce con otro nombre. Voy a tomar la agujeta por dentro y hace un punto alto normal, en el siguiente por detrás y hace punto alto normal. Así sería el punto elástico. En la siguiente vuelta, esa sería la primera vuelta, quedaría así. En la siguiente vuelta, el que está por al frente lo hace por al frente, el que está por detrás lo hace por detrás. Y así todas las vueltas que necesite para tener el ancho de la faja. En mi caso, yo le hice un ancho a la faja de 4 centímetros. Usted puede hacer el ancho que prefiera. Cuando terminé la última vuelta de punto alto, de punto elástico, que ya les dije fue hacia arriba, porque me gusta cómo queda más la textura así encima, entonces empiezo a tejer hacia abajo, haciendo puntos altos. Yo la primera vuelta la hice punto sobre punto del mismo carmelita de la faja, pero ya la segunda vuelta ella como que tiende a ampliar porque no es tan ajustado como el punto elástico, entonces le hice disminución. En la segunda vuelta cada 10 puntos hice una disminución. Todavía lo vi un poquito amplio. En la tercera vuelta, entonces, cada 15 puntos hice una disminución y ya lo vi. Usted lo pone y cuando ya lo vea recto así, si el tipo de hilo que usted está usando o la agujeta, o si hace entonces de abajo con una agujeta más fina, pues esas disminuciones no las tiene que hacer. Es a manera de ojo, usted observando. Entonces, realicé una vuelta de el mismo carmelita de la faja, luego 3 vueltas de este carmelita un poco más claro. Ya eso les voy a decir en centímetros, donde comencé a hacer los aumentos contando la faja, o bueno, sin contar la faja, 4 centímetros. Cuando se acaba la faja hice 4 centímetros sin aumentos. A partir de esos 4 centímetros, pues yo determino el centro del frente y el centro de atrás tiene que estar exactamente en el centro. Ahí voy a realizar un aumento de 3 puntos altos en un punto. Ahí en el mismo centro voy a hacer, y cada vuelta que haga justo en el punto del centro, pues voy a hacer también 3 puntos altos. Y aquí en el punto del centro lo mismo por delante que por detrás.
realicé, miren, la distribución de los colores. 4 vueltas con el más clarito, 1 vuelta con el mismo de la faja, 2 vueltas con el otro carmelita, 2 vueltas con el clarito y 3 vueltas con este de la faja, que voy a hacer 4 vueltas, pero ya ahí terminé para hacerle los muslos. Di un largo total de 22 centímetros contando la faja hasta llegar a donde voy a hacer el empate. Ahora, para empatar aquí las piernas, voy a empatar aquí con este carmelita con un punto deslizado. Ahí voy a poner un punto deslizado y voy a empezar a tejer las piernas, también distribuyendo las líneas. Aquí también voy a hacer algunas disminuciones porque el muslo queda como muy amplio. Voy a hacer disminuciones y les voy a decir en centímetros el ancho que dejé el muslo. Y miren cómo continué la secuencia de colores. Aquí hice otra vuelta con este mismo carmelita, 3 vueltas del otro carmelita, una del clarito y una del carmelita de la faja y la blusa. Aquí, como les dije, fui disminuyendo porque el muslo va siempre a ponerse más fino. En la primera vuelta hice 10 puntos bajos, no, 15 puntos altos y una disminución por toda la vuelta. En la siguiente vuelta 10 puntos altos y una disminución. En la tercera vuelta hice también 10 puntos altos y una disminución. En la cuarta vuelta 10 puntos altos y una disminución. Pero usted va a hacer las disminuciones que necesite para su talla. En mi caso, para una talla S, fui disminuyendo hasta tener 51 centímetros. Así, miren, la circunferencia mide del muslo 51 centímetros. Esta tela porque elastiza, así, este tejido queda bastante flexible. Entonces, en mi caso, la circunferencia de 51 centímetros. Usted, bueno, hasta la talla que necesite. Y le di de largo. El short tiene desde aquí donde empaté hasta donde terminé 7 centímetros y en total tiene un largo total, contando la faja también, 26 centímetros. Desde el inicio de la faja hasta el final del short, 26 centímetros. Tiene un ancho total 45 centímetros, que serían 90 centímetros en redondo. Ese sería el ancho de las caderas. Ahora vamos a colocar el elástico en la faja. Miren, a mí me gusta ponerlo. Ahora les voy a decir cómo. Usted puede hacerlo de diferentes maneras. Vamos a poner el short por la parte del revés. Puede entrar el elástico con una aguja lanera aquí por el centro, pero a mí no me gusta así porque no siempre tengo el color del elástico del hilo que estoy utilizando. Entonces, en este caso, por ejemplo, que voy a utilizar un elástico blanco, entonces se vería muy feo. Miren de qué manera voy a comenzar a tejer aquí donde mismo está el empate. Voy a empezar por la primera vuelta. Voy a entrar mi hilo elástico, así, voy a ajustar con una cadena. En el siguiente punto, miren el relieve, solamente voy a tejer los que están en relieve para acá. Voy a entrar mi agujeta, voy a hacer punto bajo. En el siguiente voy a entrar mi agujeta, vamos a poner la hebrita, voy a hacer punto bajo. En el siguiente voy a ir así hasta llegar al final. Vamos a hacer otros para que vean cómo queda. Así. Bien, así queda por dentro. Miren, así queda por dentro. Esto lo voy a realizar todas las veces que desee. Yo voy a hacerlo 3-4 veces porque el hilo es bastante fino, quizás 5 veces. Y miren, por el otro lado no se ve nada, no se ve. Y por aquí miren qué bonito queda. Ya miren cómo me quedó mi faja con el elástico. Al final, miren, le hice 4 vueltas. Miren qué bonito queda
por dentro y por fuera no se ve nada. Le puse también un forro, corté un chorcito con una tela elastizada y lo cosí a mano con el mismo color del hilo de aquí, de donde lo iba a pegar, y no se nota nada. Tengo que coserlo a mano porque la máquina hace una raya ahí que queda muy fea. Y así me quedó este bonito conjunto.